Bueno, vamos a continuar. Como me he venido arriba, vamos a dejar la alegoría y la pintura literaria para luego, si nos da tiempo. Y saltamos a lo que tocaba ahora, realmente, que era esto. Y si sobra algo de tiempo, pues la vemos, y si no, pues os dejo esos deberes para que lo hagáis por vuestra cuenta. Venga, vamos a ver ya el estudio estilístico y comparativo. Con esto habríamos terminado el estudio simbólico, el análisis simbólico, y ahora nos quedaría el estudio estilístico y comparativo. Bueno, una de las cosas que hay que hacer es, evidentemente, intentar encontrar cosas que se parezcan, ¿no? Todo se parece a algo, y los artistas nunca crean de cero, nunca inventan de cero, siempre van a tomar alguna referencia de otra cosa. Entonces, bueno, pues cuando estamos estudiando una obra se va a parecer a algo que sea de su zona, de su escuela. Ya dijimos que esa localización era una de las características de la pintura antigua. No hay esa globalización, no hay esa capacidad o esa posibilidad por parte de los pintores de conocer lo que se está haciendo en todo el mundo, sino que conocen lo que se está haciendo en su zona, muy reducida, salvo los pintores que han viajado. También, bueno, pues el encontrar diferentes influencias nos puede hacer pensar que es un pintor que ha viajado, que ha estado en distintos sitios, y vemos esas influencias de diferentes sitios. Pero bueno, para el estudio estilístico y comparativo, lo primero que habría que hacer es intentar situar esa pintura en el espacio y en el tiempo, ¿no? Y para eso necesitamos esos conocimientos de historia del arte, y cuantos más tengamos, pues más automático y más rápido va a ser eso. En cuanto veamos algo, vamos a saber esto es napolitano del 17, esto es francés del 19, esto es... Pero si no tenemos eso, pues tendremos que suplirlo con horas de trabajo, y ya está, no hay más truco. O sea, es mirar, mirar, mirar. Yo ya ayer creo que lo dije, pero vuelvo a insistir, aquí no hay fórmulas mágicas, hay que mirar muchas exposiciones, libros, catálogos, todo lo que podamos, intentar mirar y algunas cosas incluso pues recoger, fotografiar o quedarnos con el recuerdo para poder luego, bueno, pues en algún momento acudir a esa imagen para recordarla. Bueno, en todo caso, no vamos a hablar de estilos artísticos, que, bueno, pues eso sería imposible hacerlo así en un ratito, y tampoco tiene mucho sentido que os empiece a hablar ahora de románico, gótico, barroco, pero sí que vamos a hablar un poco de esas otras fuentes que los artistas utilizan, que vamos a encontrar y que nos van a dar también información, ¿no? Las fuentes pueden ser escritas o gráficas, y vamos a intentar localizarlas porque también nos van a servir para catalogar, ¿no? Evidentemente, si vemos una pintura como esta, ya sabemos de momento que no puede ser anterior al Quijote. Es algo que precisamente porque está basado en una fuente escrita, que está escrita en un momento dado, vamos a asociarlo con eso, y vamos a tener esa fecha a partir de la cual se ha podido pintar esto. En el caso de la pintura literaria, como nos la hemos saltado, os diré que es importante acudir a las publicaciones, a las ediciones antiguas de las obras, porque los artistas, cuando pintan temas literarios, muchas veces están reproduciendo o inspirándose en imágenes de grabados que ilustran esas obras. Entonces es interesante el intentar buscarlo, ¿no? Luego, las fuentes de los textos en los que se inspiran las imágenes, ¿no? Pues eso, por ejemplo, una imagen como esta, este cordero apocalíptico, lo tenemos que asociar inmediatamente con esta descripción del Apocalipsis, ¿no? Dice, vi a un cordero de pie, como degollado, tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los espíritus de Dios, ¿no? Y vamos a encontrar pues estas imágenes del cordero con los 7 cuernos, con los 7 ojos. O sea que hay que intentar asociar la imagen con el texto en el que se basa el texto que la origina. Esas serían sus fuentes gráficas. En este caso, lógicamente, cuando hablamos de los evangelios o de los apócrifos, pues son textos que son del siglo, para el siglo II o IV, no sé exactamente, ya están escritos todos. Pero sí que hay textos, como decía antes, de místicos, de teólogos, de visiones de santos, o
textos de otro tipo que no sean religiosos que tienen que ver con una obra y que podemos asociarlo, ¿no? Por ejemplo, buscar los tratados, ¿no? Pacheco, cuando leemos a Pacheco vemos cantidad de cosas que van a luego influir muchísimo en la iconografía, tratados de la pintura como fuentes escritas para determinadas representaciones, ¿no? Pacheco, por ejemplo, da muchísimas normas de cómo representar determinados temas y vamos a ver cómo hay pintores que las siguen a rajatabla, así que nos va a indicar también pues, un contexto, una época, un momento, ¿no? Bueno, pues las fuentes gráficas, como decía, que hay muchos elementos que están basados en textos concretos, ¿no? Aquí esta imagen del buey y la mula arrodillados, pues podemos asociarla con este texto del Evangelio del Pseudo Mateo, donde dice que el buey y el asno lo adoraron, o, bueno, muchas escenas, ¿no? San Ambrosio nos va a decir la madre ha visto la resurrección, y eso es lo que va a dar lugar a esta imagen de la aparición de Cristo resucitado a su madre, que no aparece tampoco en ningún otro texto canónico. Bueno, fuentes escritas, como digo, fuentes, los textos en los que se basan, pero también textos de diferentes autores, tratados, todo eso nos tiene que, bueno, tenemos que leerlos y conocerlos y buscar pues, un determinado tema cuando lo tengamos, cómo dicen que se trate, que se pinte en ese momento, porque muchas veces estos tratadistas van a influir muchísimo en la pintura. Pero nos vamos a centrar más en las fuentes gráficas, que pueden ser de estos tipos, pueden ser objetos, pueden ser otras pinturas, dibujos o grabados. Los objetos, que son fuente gráfica, pues son casos como lo que hemos dicho antes, ¿no? Las reliquias, por ejemplo, es muy claro la importancia de la aparición de reliquias para la iconografía, ¿no? La columna de Santa Práxedes es un caso muy claro, se representaba la flagelación con una columna alta, cuando aparece la reliquia empezamos a ver representaciones con esta columna pequeña, porque bueno, pues los artistas empiezan a informarse de cómo era, intentan representarlo de la forma más exacta y empiezan a representarlo pues, como se supone que fue, ¿no? Lo que hemos visto antes también con la imagen de Cristo basada en el Santo Sudario. El Santo Sudario, que es una de las reliquias que tuvo muchísima importancia iconográfica, como por ejemplo aquí en imágenes como esta del entierro de Cristo, vemos cómo el artista representa el Santo Sudario como es la reliquia real, ¿no? Vuelto, como sabéis que en la sábana santa está dos veces impresa la figura de Cristo, una por delante y otra por detrás. Bueno, pues es exactamente aquí, y aquí vemos en esta obra, que es del siglo XVI, cómo ya se conoce perfectamente cómo es esa sábana santa. Otras pinturas. En el caso de otras pinturas es interesante el proceso que tendríamos que seguir. Ya hablamos también el otro día un poco de cuando vemos una obra que claramente hace una referencia a otra distinta, ¿no? Ahí tendríamos que intentar buscar cuál es la ruta que ha llevado a nuestro artista a poder conocer y copiar esa imagen, ¿no? Aquí teníamos este cuadro, probablemente sevillano, del siglo XIX, con esa referencia clarísima de esta obra de Murillo. Podemos pensar que o bien ha copiado el original, este artista ha visto el original, tendríamos que buscar dónde estaba el original, cuál ha sido su itinerario para saber dónde pudo ser visto. Ha podido ver una copia o ha podido ver un grabado. También debemos intentar ver si de esa obra se grabó, cuándo se grabó, qué tipo de difusión tuvo el grabado, o sea, averiguar eso para ver cómo ha sido que ha llegado esa conexión, ¿no? Y una pregunta, ¿el grabado siempre es posterior a la pintura original o viceversa? ¿O no. Puede ser primero el grabado y después la pintura? Puede ser las dos cosas, lo vamos a ver ahora mismo, sí, puede ser las dos fórmulas, sí. Vale, tenemos el caso de esas obras que se parecen, que hay una relación entre dos obras. Podemos hablar de tres tipos de casos entre dos pinturas, estamos hablando, en que hay una concordancia entre dos obras. Puede ser una imitación, puede ser una copia
o puede ser una falsificación. Vamos a empezar con las imitaciones. Una imitación, bueno, no, vamos a empezar con todo. Una imitación recrea o se inspira en el estilo de un artista. Una copia reproduce fielmente una obra que se denomina la original, y una falsificación, en cambio, puede ser o bien que reproduce el estilo o bien que reproduce fielmente la obra, pero con intención de engañar. O sea, la falsificación tiene ese ingrediente que es que la diferencia de una copia o de una imitación es la intención de hacerla pasar por una obra original, ¿no? O sea, a ver, claro, lo que pasa es que en ese momento las copias eran muy frecuentes, porque los artistas hay muchas más copias que originales. Eso es algo que tenéis que tener en la cabeza. De las obras que os encontréis en vuestra vida en el mercado, yo diría que por lo menos el 70% están copiando algo. Había pocos artistas capaces de crear una obra desde cero y muchos más capaces de copiar. Hay muchísimas obras que no sabemos que son copias, vemos y decimos, uy, qué imagen tan bonita, me encanta. Y cuando han pasado 7 años, de repente entras a un museo y dices, ¿qué hace ahí mi cuadro? No es tu cuadro, es el cuadro que dio origen a tu cuadro, que tú no sabías que era una copia. Es que como no puedes tener todas las imágenes del mundo en la cabeza, y gracias a Dios tampoco están todas en internet, porque si no se terminaría la historia del arte, lo harían todo con un botón, pues eso pasa. Pero las copias además no eran algo como desprestigiado. Había colecciones buenísimas que estaban llenas de copias. Bueno, pues si a uno le gustaba un cuadro que veía en un sitio, encargaba una copia sin problema. Entonces, efectivamente, para nosotros desde el punto de vista actual tiene menos interés porque no es la original, el valor va a ser mucho menor. Pero para el que lo tenía, el cuadro tenía un valor como más decorativo, más de algo que tienes, y no les importaba. Y de hecho, ya digo, en las grandes colecciones están llenas de copias, llenas, y con tasaciones altitas en las testamentarías. O sea que tampoco era algo que se despreciara. Se valoraba más un original, pero no era una cosa que se despreciara. Lo que sí yo creo que ha habido siempre, lo que pasa es que no tenemos mucha información, es falsificaciones. Yo creo que siempre ha habido gente que ha intentado colar un cuadro como original cuando no lo era. Eso es algo que, desde luego, en el siglo XIX y XX tenemos cantidad de información de que ha pasado muchísimo, pero yo creo que también pasaba en la antigüedad, o sea, bueno, en la antigüedad, en el siglo XVI, en el siglo XVII. Lo que pasa es que no tenemos tanta información de eso, pero pienso que sí, que pasaba también, pero una cosa es eso, lo que va a cambiar la copia o la falsificación es un elemento subjetivo en realidad, es la intención del que la hace, ¿no? O del que la quiere colocar, porque a veces el que la ha hecho como copia, con toda su buena intención, y luego el que la quiere vender como original es el que está intentando, la convierte en falsificación, realmente es el que está intentando engañar, ¿no? Bueno. ¿Y cuando lo hace un estudiante o pupilo del artista? Vale, eso serían las obras de taller. Esas son las obras de taller en los famosos talleres que dan tanto problema. Ahora, cuando terminemos con esto, iba a hablar justamente de eso, ¿no? De cómo se distingue cuando haces una catalogación la obra segura, la obra dudosa, la atribución, o sea, los diferentes como escalones de certeza y cómo se refleja eso en la catalogación, ¿vale? Bueno, la imitación recrea o se inspira en el estilo de un artista. De alguna forma, esto sería una imitación. Esta es una obra de Mazo, que es yerno de Velázquez, y claramente el que ha pintado esto ha visto las Meninas, o sea, no hay duda. Si nosotros vemos este cuadro, tenemos que hacer una asociación inmediata, entender que para hacer esto hay que haber visto las Meninas. En este caso es muy sencillo, era su yerno, pues las había visto seguro, y le ha servido como fuente gráfica esa imagen, pero no es una copia, ¿no? Ahí hay una inspiración, se ha inspirado en la otra obra, la ha imitado de alguna forma sin ser una imitación muy clara, ¿no? Sí.
hay elementos que claramente son una repetición, una inspiración, o sea, para hacer esa imagen hay que conocer esta, y además hay, bueno, pues un sentido simbólico también en eso, ¿no? O sea que al final, como digo, los artistas no están creando de cero, sino que parten de otras imágenes y que son de las que beben para crear la nueva, ¿no? Tenemos casos como este, por ejemplo, ¿no? Aquí claramente en este San Martín, además es un San Martín interesante, este cuadro valdría la pena pararse un poco más, porque es San Martín partiendo su capa con un indio. Normalmente San Martín parte su capa con un pobre, pero aquí tenemos un indio. Es un cuadro que nos lleva pues, también a un determinado contexto cultural, pero vemos como el caballo está prácticamente calcado del duque de Lerma en este retrato. Entonces, bueno, pues hay que tener en cuenta... ¡Uy, qué susto! ¿Cómo este artista ha podido conocer ese retrato, ¿no? Hay que buscar esa relación. ¿Se grabó aquel cuadro? ¿No se grabó? Si no se grabó, ¿dónde pudo verlo o pudo ver una copia? Esa es una especie de ruta que tenemos que intentar hacer. O sea, yo ahí lo hacía además como en la policía en las películas, con post-it, que iba poniendo copia en Salzburgo, copia en no sé dónde. Tal. Bueno. ¿Perdona, ¿está datado el de la derecha? No tenía nada, ni firma, ni fecha, ni nada. Pero eso, como digo, no es nada raro lo de las imitaciones y las inspiraciones, ¿no? Vemos al propio Rafael fijándose en Leonardo, ¿no? Son estrictamente contemporáneos y claramente hay una referencia de una obra a la otra. Digo que es Rafael el que se fijó en Leonardo por la fecha, vamos, porque estas obras sí que tienen fecha, se sabe, y esta es ligeramente posterior. Pero, bueno, pues estas conexiones, si somos capaces de identificarlas, podemos buscar en qué momento, y así también nos pueden ayudar a fechar, porque si esa obra se pintó no sé cuándo, pero sabemos que Rafael va a Milán, que es donde estaba, imagínate, no me acuerdo, donde estaba la Gioconda en el año tal, pues va a ser seguramente cuando pintó esa obra, cuando lo vio. Hay que pensar eso, que los artistas solo pueden verlo o en directo o tal. Bueno, una copia reproduce fielmente una obra que se llama original, ¿no? Aquí tendríamos, en este caso ya, sí que se trataría de una copia, si lo otro era una imitación, aquí estaríamos hablando de una copia, en este caso, copia de taller. Ahora hablaremos también del tema de los talleres, ¿vale? Copia, bueno, copias que hay un montón, aquí seguimos con copias, Rubens copiando a Tiziano, pues reproduce fielmente y además en muchos casos, como digo, son artistas importantes. En este caso es Rubens, aquí es una copia anónima del Greco. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, este Federico Barocchi es uno de los cuadros quizás más copiados de la historia del arte universal. Yo os he traído unas pocas, pero es que no os podéis imaginar la cantidad de copias que he subastado de este cuadro, o sea, muchísimas. A lo mejor todos los años aparecían 2. Para que yo entraba en una casa y decía, hombre, Barocchi otra vez, qué alegría, qué jolgorio. Es un cuadro que tuvo muchísimo éxito y se copió una barbaridad. Y con eso pasa con obras que fueron especialmente copiadas, ¿no? Cuando se copia, pero se hacen modificaciones, hablaríamos de copia con variantes. Todo esto es un poco para la catalogación, ¿vale? Aquí, por ejemplo, cuando diríamos a catalogar este cuadro, copia con variantes de la Virgen de la Silla de Rafael, que se conserva en tal sitio. Con variantes. Cuando son copias, pero hemos encontrado cambios, como a este señor que le han puesto ese sombrerito tan extraño, lo mismo. Importante, las copias. Una de las cosas muy interesantes de las copias es que muchas veces tenemos copias pero no tenemos originales, o tenemos la copia y el original está estropeado o está cortado, o sea que también a veces las copias que tienen un valor X pueden tener un valor documental extra cuando nos sirven como para completar la información que tenemos de la obra original. Nosotros tuvimos una copia de la túnica de José, que era de cómo era el cuadro antes de ser cortado. Entonces, bueno, pues eso tiene un valor extra.
Cuando se trata de una copia de una parte, de una obra más que tiene mayor composición, hablamos de copia parcial. Esto, por ejemplo, Sorolla, copiando a Velázquez, el cuadro tiene este formato, no le ha interesado copiar la figura entera, sino solo un trocito, ¿no? Copia parcial. ¿Y eso no podría ser un estudio? Pero es una copia, me da igual que sea un estudio. Está copiando a Velázquez, o sea, en principio las copias siempre tienen algo de estudio. Bueno, no siempre, pero bueno, es muy frecuente que el artista que copia, por ejemplo Rubens cuando copia a Tiziano, está también estudiando las colecciones reales, pero cuando lo copia entero. Entonces aquí pues podríamos decir, si quieres llámalo estudio de Sorolla, copia parcial del cuadro del museo tal. ¿Vale? Lo mismo, aquí de nuevo Sorolla copiando a Velázquez. Sorolla se copió muchísimos cuadros de Velázquez enteros y otros así a trocitos. Vale. Réplica. Cuando la copia es del mismo autor que ha hecho el original, hablamos de réplica, no hablaremos de copia. ¿Vale? Es difícil a veces determinar cuál es el primero y cuál es el segundo. O sea que, bueno, pues Sor Jerónimo de la Fuente es uno de esos casos que ha habido mucha discusión de cuál se hizo antes o cuál después. Hay dos versiones de Velázquez, las dos se consideran más o menos autógrafas y hay que, bueno, pues quien dice que la primera es la suya suele ser lo normal, que el que tiene una dice que la suya es la anterior, la primera, y la otra es la réplica, ¿no? Vale. Una falsificación puede recrear el estilo de un artista o puede copiar una obra literalmente, ¿no? Cuando recrea el estilo del artista estaríamos en casos como este. Aquí tenemos una obra original y aquí tendríamos una falsificación. Es una obra diferente. Lo que hace en este caso el falsificador es como empaparse de ese estilo creando una cosa nueva. De esto, en el siglo XX ha habido falsificadores que han sido buenísimos haciendo esto. Esto creo que es de Van der Meer, que es un muy buen falsificador. Y a veces lo que hacen es reproducir un original exactamente, ¿no? Lo mismo, estamos literalmente copiando. Ahora no colaría tanto, a lo mejor una falsificación así, que fuera exacta a otra, ¿no? Pero en el siglo XX, pues claro, ha habido muchísimas y han colado. Aquí hay otro caso, también de Van der Meer, buenísimo. Este falsificador era tan bueno que falsificó muchísimos cuadros y se los vendió a los nazis. Y cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, le procesaron por traición. Sabéis la historia, ¿no? Y tuvo que demostrar que eran falsos los cuadros, porque a él le procesaron por traición porque pensaron que estaba vendiendo originales expropiados a los judíos a los nazis. Y para demostrar que los había pintado él y que eran falsos, tuvo que ir a un juicio. Hay fotos de ese juicio que son buenísimas, y pintar directamente. Hay fotos de la época que está pintando delante del juez para demostrar que lo hizo él, y entonces le exculparon. Vale. En el caso también de composiciones iguales, otra de las cosas que nos podemos encontrar son bocetos, modeletos o ricordi. Un boceto puede ser casi idéntico al original, pero es previo y a pesar de que sea previo no se le considera el original se considera la obra terminada y el boceto pues se considera así, boceto, ¿no? Y tenemos dos tipos de bocetos. El boceto preparatorio, que es una obra normalmente de menor tamaño y normalmente más abocetada, que hace el artista para preparar otra obra para él, y el boceto de presentación o modeleto, que es lo que hace el artista, pero para presentárselo al cliente antes de hacer la obra. Aquí tendríamos, por ejemplo, un caso de un boceto preparatorio de una obra de Mariano Illa. Este sería un cuadro pequeñito y aquí tenemos el cuadro grande para el que se hizo ese boceto. ¿Por qué os cuento esto? Porque también es importante. Podemos tener que catalogar el boceto y en ese caso, pues si vemos una obra pequeña, un poco inacabada, tal, podemos sospechar con una composición compleja como esta, que no se entiende mucho en un formato pequeño, sospechar que es un boceto y buscar el original. Si tenemos suerte y lo encontramos, pues mucho mejor, porque entonces nos sirve como documento el original para, de alguna forma, defender esta atribución.
y al revés, podemos tener que catalogar esta obra que no sabemos nada de ella, pero encontrar el boceto y entonces, bueno, pues existe el boceto en tal museo, en tal colección, preparatorio para esta obra, ¿no? El modeleto, pues normalmente también va a ser más pequeño que el original, pero suelen estar más terminados. A veces hay discusión sobre si algo es un modeleto o un boceto, tampoco es muy importante. Lo que es interesante es que cuando tenemos una de estas obras preparatorias seamos capaces de relacionarlo con la obra para la que fueron hechas y al revés, ¿no? Porque todo eso, cuanto más información aportemos, va subiendo el valor de la obra. Esto es como que va haciendo tic-tic, como sumando euros a medida que vamos añadiendo cosas, ¿no? Todavía hay una posibilidad más, que son los ricordi. Los ricordi son obras que hace el artista después de pintar para quedarse él con un recuerdo de las obras. Esto ya sí que es un tema como muy complicado, que únicamente si hay un súper experto en ese artista que es capaz de distinguirlo, o que haya un documento que lo diga, porque si no es muy difícil saber si es un modeleto o un ricordi, porque no hay manera de distinguirlo, ¿no? Porque un ricordi igualmente es igual que el grande y en pequeñito y terminado, o sea que podría ser un modeleto perfectamente, pero bueno, que sepáis que existe, sobre todo porque a veces vais a encontrar en catálogos o lo que sea ricordi o modeleto, que sepáis lo que es una cosa y otra. Entonces, bueno, vamos a seguir con esto y cuando terminemos vemos esto. Dibujos. Otra de las posibilidades que coincidan las composiciones es que encontremos un dibujo, o que si tenemos que catalogar el dibujo encontremos la obra para la que fue hecho, ¿no? Es lo mismo en este caso que un boceto, pero sobre papel. Encontrar un dibujo es también una garantía para la atribución, o sea, aumenta la certeza. Si nosotros tenemos este cuadro y sospechamos que es de un artista y vamos a poner una atribución, ¿no? Ahora veremos esos niveles. Si tenemos el dibujo ya podemos pasar de atribución a decir qué es, ¿vale? O sea, este cuadro solo, sin dibujo, sin firma, sin nada, sin documentación, habría que catalogarlo, siendo honestos, como atribuido a José Vergara. Con el dibujo ya le podemos quitar el atribuido y poner José Vergara y decir, se conserva el dibujo preparatorio para esta obra en el Museo de Bellas Artes de Valencia. O sea que eso, el encontrar los dibujos, nos da esa ventaja. Los grabados pueden ser de las dos formas. Puede ser un grabado previo, ¿no? Este es os he puesto antes el Quijote, que justamente es este grabado, ¿no? Es que creía que lo había dejado junto, pero no. Bueno, no importa. Ahí podríamos relacionar la obra con este grabado y decir que está realizado a partir del grabado, tal. ¿Cómo saber si es antes o después? Pues generalmente, en este caso, por ejemplo, no sé si os acordáis del Quijote que os he puesto antes, os lo voy a volver a poner, si es que lo encuentro, porque se ha quedado lejísimos, pero en este caso, por ejemplo, para mí no hay duda de que... Todo esto os he contado, madre mía. Para mí no hay duda de que es anterior al grabado, porque es una cuestión también de calidad. De todas formas, también aquí se puede hacer el juego de las 7 diferencias y mirarlo con mucho cuidado, porque normalmente el que copia normalmente quita, no añade. Entonces, el que tiene más cosas suele ser el primero y el que resume más el segundo. Pero, en todo caso, en este caso, que es una obra de una calidad media-baja, lo normal es que esto esté basado en un grabado. Hay que pensar que un pintor que tiene esta capacidad para pintar, lo normal es que no sea muy capaz de crear, y lo normal es que haya sido al contrario, ¿no? Que se haya basado en el grabado para componer una escena del Quijote que además no sabría sino cómo hacer. Ahí está, ¿no? Aquí tendríamos otro caso. Este es un grabado de Durero famosísimo, y esta imagen, que es posterior además, pero bueno, que se ha basado en la composición de Durero para componer esto. Los grabados eran una herramienta que usaban muchísimo los artistas. Sabemos por los inventarios de las colecciones que era además un bien muy preciado entre los artistas, que tenían los buenos carpetas de grabados y los utilizaban muchísimo para componer.
Entonces, también sabiendo un poco qué grabados están ahí detrás, podemos bueno, pues, tener algunas pistas, ¿no? En este caso, no hay duda que el grabado es antes que la obra. Pero también vamos a ver cómo una pintura... no, antes de esto vamos a ver los niveles de la catalogación, como os decía. Cuando uno tiene la certeza total de que una obra es, esa certeza la tienes porque la obra está documentada, o sea, se cita esa obra de una forma muy clara, porque la obra ha estado en una colección que nos da mucha garantía, como decíamos el otro día, una obra del Marqués de Leganés, de un artista muy cercano al Marqués de Leganés, y en el inventario nos dice que es de ese artista. Pues podemos ponerlo sin más, con el nombre y el apellido del artista como tal. Una obra firmada, con una firma correcta, una obra que tiene un dibujo o que tiene... En esos casos en que tenemos la certeza total, lo podemos poner a las bravas, poner nombre y apellido del pintor y decir que se trata de una obra que se debió pintar en los años tal, o sea, dar por hecho que es suya. Luego tendríamos esto en las subastas internacionales, cuando no están tan seguros, pero sí, pero quieren ponerlo, ponen normalmente el nombre de una forma como distinta, ponen, por ejemplo, solamente la inicial y el apellido, o lo ponen un poco más, pero a mí esa fórmula la verdad es que no me gusta, por lo menos aquí en España me resulta confusa. Creo que cuando no tienes la seguridad, creo que es mejor poner atribuido a y ya está. Y luego dentro de la catalogación defiendes por qué esa atribución y tu nivel de certeza, tu nivel de seguridad en el texto que acompaña, ¿no? Luego tendríamos las obras de taller o de círculo. Taller sería cuando pensamos que está hecho dentro del propio taller, pero no es de la mano del artista, y círculo cuando es un poquito más amplio, ¿eh? No tiene por qué ser el taller, puede haber sido el de enfrente. Ahí estaríamos en dos niveles más, taller o círculo. Y luego vendría a la manera de que si no supiéramos que ese cuadro es de Mazo, tendríamos que decir a la manera de Velázquez, ¿no? Eso es algo muy usado también en las subastas anglosajonas, ponen banner y ya luego podríamos ir a la copia de, a la réplica, o sea, todo eso sería un poco falsificación, no lo vamos a poner, no las vamos a vender, pero copia sí, copia de Rafael, pues una copia, una cosa que pensamos que es una copia y además podemos poner si es copia antigua o poner si es copia posterior, eso bueno, lo podemos más o menos defender por el aspecto de todo lo que hemos dicho hasta ahora del craquelado, de los pigmentos, de toda la parte física, ¿no? Bueno, y ahora viene el estudio documental. El estudio documental es el que nos va a apoyar esa catalogación y nos va a servir para afirmar más que decimos que es o no es, ¿no? Aquí está el inventario del Marqués de la Remisa. Bueno, no nos hubiera hecho falta porque el cuadro estaba firmado igualmente, pero bueno, lo añadimos y eso va, como decía, va subiendo el valor de la obra. En el estudio documental básicamente vamos a tratar la procedencia, la bibliografía y la documentación y las exposiciones. La procedencia, ¿cómo vamos a saber la procedencia? Pues básicamente solo si tenemos marcas de colección o números de inventario vamos a poder explorar esa posibilidad, si no va a ser muy complicado, a menos que la persona que nos lo esté dejando para la venta nos diga que eso procede de una colección, entonces podemos investigar si eso es verdad. Si no, no lo vamos a poder. Si no tiene un número de colección, una marca de colección y no tenemos esa información, no vamos a poder saber la procedencia de momento. Bibliografía y documentación son básicamente, quiere decir que alguien haya escrito o que haya textos que se refieran a esa obra. En el caso de documentación se habla cuando son textos contemporáneos de la propia obra o que son antiguos por lo menos, como por ejemplo los inventarios antiguos, si encontramos el contrato en el que se encarga esa obra o algún documento de ese tipo, y bibliografía en cambio son libros ya más o menos recientes en los que se recoge la obra. Puede ser que se recoja solamente un texto que se cite o puede ser que incluso aparezca fotografiada.
Y ¿Hay algún baremo para incluir bibliografía o no? De modo que, no sé, un catálogo de exposición será más interesante que a lo mejor un texto académico que... a ver, yo en principio incluyo toda la bibliografía cuando hago una ficha, toda la bibliografía en la que se habla directamente de ese cuadro, claro. Es que hay gente que cuando tienes un cuadro de Mateo Cerezo, en la bibliografía mete todo lo que hay sobre Mateo Cerezo. Eso no es bibliografía. Eso puede ser, si quieres, bibliografía de referencia, que a veces en algunos catálogos aparece como tal. La bibliografía es donde esté que se hable de esa obra, ¿no? Lo que os enseñé el otro día del cuadro de Solís. Había ese artículo de Aurora Miró en el que un Archivo Español de Arte que fotografía la obra y habla de ella. Eso es bibliografía. Si es un artículo sobre Solís, sobre el pintor, pero que no ni menciona nuestra obra ni la fotografía, no lo podemos poner como bibliografía. Solo bibliografía de referencia. Entonces, yo nunca he tenido ninguna obra que tenga tantísima bibliografía como para elegir. Ojalá hubiera tenido, pero nunca me ha pasado. O sea, cuando tienes una obra que está publicada, pues a lo mejor está publicada en 3 sitios, lo pongo los 3, ¿vale? Y documentación, pues lo mismo. Si tengo 3 documentos ya me doy con un canto a los dientes, no suele haber tanto. Claro, si haces una ficha, por ejemplo, que es para un catálogo de una exposición y haces una ficha de un cuadro, yo que sé, de las Meninas, pues entonces no vas a poner toda la bibliografía, efectivamente, porque es que sería un poco aburrido, pero a lo mejor ahí, con que recojas lo último, que a su vez el que necesite información dentro de esa obra. ¿Qué estaba? Que me acabo de perder. Ah, eso. Si coges una de las últimas, el que quiera, acudiendo a esa obra, podrá consultar la bibliografía y ahí vendrá todo. Pero bueno, nunca me ha pasado tener que hacer obras que tienen tantísima bibliografía. Entonces yo en principio la pongo toda, aunque ocupe, porque la bibliografía gusta mucho al comprador. O sea, hay que pensar que al comprador le gusta mucho pensar que está comprando una obra de museo. Cuanta más bibliografía, cuanta más documentación, cuanto más de eso, le da como más peso a la obra. Entonces yo, en principio, no me solía cortar, yo ponía todo. Pero, ¿y si no tengo un artista de primera línea, o sea, y está buscando referencias, o sea, no cita esa bibliografía? ¿Cómo, perdón? Si no, una obra que no tiene un artista de primera línea, como Solís, sino una copia, o sea, y tiene que hacer la ficha de catalogación, ¿qué bibliografía cita? Si no está publicado en ningún sitio, ninguna. ¿Ninguna? Yo en una ficha, yo solamente pongo como bibliografía lo que es bibliografía, pero bueno, eso también cada uno lo hace. Como mucho, si no hay nada y quiero que el que lo ve pueda informarse un poco sobre el artista, pongo bibliografía de referencia, pero no bibliografía de la obra. Esa yo creo que es un poco la diferencia, porque realmente da un poco lugar a confusión. Yo hay veces que he visto como bibliografía cosas y voy a la bibliografía y digo, pues si no está. Es que eso no es realmente, o sea, en puridad no es bibliografía de la obra. Entonces, si lo pones como referencia, pero bueno, luego también en esto es un poco lo que hablábamos el otro día. Si tú estás, por ejemplo, haciendo una ficha para una exposición o para un catálogo, te tienes que ceñir un poco a las normas que están haciendo, o sea, normalmente se dan unas directrices. Yo participar en catálogos así solamente lo he hecho 2 veces, pero tienes que ceñirte a lo que te dan, a un modelo, para que todo sea uniforme, porque si no es un desastre. Y entonces, si te dicen que lo pongas como bibliografía, lo pones, pero vamos, yo no lo he puesto nunca así. Ni siquiera esa bibliografía en la que tú te apoyas para poder, o sea, por ejemplo, una copia que hemos visto, cualquiera de ellas tú puedes basarte en un texto en el que sabes que tal autor visitó el taller de tal otro, donde pudo ver por fecha esa bibliografía que tú has consultado y has averiguado esa coexistencia de esos dos artistas. Sí sería interesante el libro, la página, el autor. Claro, pero eso yo, por ejemplo, eso yo no lo meto en bibliografía. Sino en la de referencia. O en la de referencia o simplemente en el texto.
O sea, puedo poner en el texto, decir que se sabe que fulano de tal visitó el taller de Danana y entonces entre paréntesis, no sé qué, pero no lo pongo. O sea, yo, el apartado bibliografía, igual que el apartado exposiciones o que el apartado procedencia, son la obra, pero todo aquello en lo que tú te está pasando para poder decir es de tal, lo pondrías en el texto entonces. lo pondría más bien en el texto o si no como bibliografía de referencia. Pero bueno, que también luego cada maestrillo tiene su librillo, ¿eh? Yo, es que es lo que digo, me da como rabia cuando lo ponen como bibliografía y no es, pero a lo mejor es una manía mía, o sea que tampoco. Por ejemplo, para un coleccionista puede ser así como más genérico, porque estamos dando a entender que entiende del tema, pero a lo mejor para la iglesia. Perdón, que no entendió la pregunta. Que no incluir tanta bibliografía que para un coleccionista o para alguien que entienda del tema, pues sí podemos escatimar un poco más, o sea, escatimar no, sino especificar, pero para, por ejemplo, un organismo tipo la iglesia. Sí, no es un problema de que tengan o no tengan la información, si tú lo puedes poner si quieres que lean sobre el artista, pero no le llames bibliografía. Vale. O llámale, vamos. Lo que quiero decir es que yo no le llamo bibliografía. Además, cuando otros le llaman bibliografía, me da rabia. Porque me voy al libro y me vuelvo loca, no lo encuentro y digo, ¿pero qué bibliografía? Esto no es bibliografía. En principio la bibliografía es de la obra, pero igual es una manía mía, ¿sabes? Porque luego cada uno tiene su pedrada, o sea que a lo mejor luego alguien lo ve como muy normal y muy bien. Que sí que es verdad que hay cosas que, sobre todo artistas que tengan poca información o lo que sea, que quieres poner lo que hay de referencia para que se puedan informar. Pero si no está publicada tu obra, no le llames bibliografía, es mi consejo. Bueno, y documentación, pues eso, la documentación sería, si tuviéramos el contrato o la referencia al contrato, pues fantástico, o documentación que puede ser, por ejemplo, eso, un inventario, algo que es un documento, que no es un libro exactamente, y que está en un archivo, que está... si es, por ejemplo, una publicación, aunque sea antigua, que la obra la cita Palomino, eso ya no lo pondría yo como documentación, sino como bibliografía. La cita Ceán, bibliografía. Bueno, que no se ha hablado de la importancia de mirarse Ceán, Palomino, todos los grandes estudiosos de la pintura que tienen muchísima recopilación de obras y que podemos encontrar. Revistas antiguas también, que se lo he dicho antes a una compañera, hay muchísimas cosas, hay muchísima información en Archivo Español de Arte, pero también en la Sociedad Española de Amigos del Arte, de Amigos de las Excursiones, todos esos de los años como de la República, de primera mitad del siglo XX, es que además hacían unos trabajos pormenorizados buenísimos. O sea, hay unas revistas con muchísima información que ni sabemos que está, ¿no? Bueno, la procedencia, lo que os decía, si no tenemos número de inventario, no tenemos etiquetas, no tenemos nada de eso, pues va a ser muy complicado que lo sepamos. Bibliografía y documentación, también escrita y gráfica. La escrita, lo que hemos dicho, los documentos, contratos, inventarios, testamentarías, todo eso, y bibliografía, pues las publicaciones. Pero también podemos encontrar eso, información en revistas. Sobre todo hay muchísima información sobre obras del siglo XIX. Ahí está muy fácil de acceso en la Biblioteca Digital Hispánica de la Biblioteca Nacional, la Hemeroteca Digital. Tenemos un montón de revistas, pues eso, la Ilustración Española y Americana, el Apunte Artístico, todas esas revistas de arte del siglo XIX y de principios del siglo XX, y ahí puedes encontrar cosas como estas, porque dan noticia de, se ha inaugurado la exposición de la señora no sé qué, el pintor nobilísimo tal, que está vivo, y entonces hay un hueco grabado con la obra, lo puedes encontrar, y ahí te da información, pues eso, cosas que a lo mejor no tienes, de qué año se pintó, dónde se expuso, cosas como esas en revistas. Esto da bastante juego y además
esto sí que, si mis clases son como un laberinto del que no sabes cómo salir, esto no sabéis lo que es. Cuando te metes a ver revistas, es un mundo que dices, pero ¿por qué no hago yo este trabajo y este otro y publicar esto? O sea, ahí sí que te pueden salir todas las carpetas de pendientes del mundo porque te encuentras tesoros por todos lados. Es impresionante lo que hay ahí, el material que hay en esas revistas. Maravilloso. Bueno, y la documentación gráfica, pues lo mismo, o sea, nos serviría también como documentación, en el sentido de que nos sirve como garantía de la obra encontrar un dibujo, pero también un grabado nos puede servir como documentación si el grabado es posterior, y se ha ido la persona que me lo ha preguntado. Qué lástima. Bueno, si el grabado es posterior, en este caso tenemos este grabado que nos cuenta que esta pintura de la vida de Egipto hecha al fresco por don Francisco Valleu, pintor de cámara, de Entonces, a veces el grabado, si es posterior, nos va a servir también como documento y nos cuenta incluso dónde estaba la obra, tal. O sea, que el grabado puede ser una fuente para que el artista haya tenido una inspiración, pero también puede ser un documento que nos da información de la obra a posteriori. Exposiciones, lo he dicho antes, o sea, solamente tenemos posibilidad de encontrar información de exposiciones si tenemos una etiqueta, que aquí además, bueno, pues de repente nos sale la procedencia así como de gratis, o si la encontramos en las revistas. En las revistas hay muchísima información de exposiciones, sobre todo, como digo, para obras antiguas. Pero la Sociedad Española de Amigos del Arte, por ejemplo, hicieron muchísimas exposiciones gigantescas, que también viene toda la información de quién era el prestatario, o sea que hay cantidad de información muy interesante en esas revistas. Y pasamos ya por fin a la tasación. Ya sabemos lo que tenemos entre manos, ya sabemos si le podemos llamar por las buenas Francisco de Zurbarán, o atribuido, o taller, o círculo, o a la manera, o copia, o lo que sea. Y bueno, pues ahí nos tenemos que enfrentar primero a la tasación, a continuación. Tendríamos estas tres posibilidades de valor. Por un lado, el valor comparado, el valor propio y el valor relativo. El valor comparado es lo que se obtiene cuando tú dices, venga, pues es Francisco de Zurbarán, voy a ver en los últimos 4 años cómo se están vendiendo los Francisco de Zurbarán. Y entonces ahí te haces una especie de esquema. Bueno, pues estos religiosos así, estos retratos así, estos grandes así, estos pequeños así, estos que están bien así, estos que están mal así. Bueno, pues ya tienes ahí unas cifras como donde te mueves y vas a poder decir, bueno, no puede valer menos de tanto y no puede valer más de tanto. Estamos aquí, estamos moviéndonos aquí. Vale. Luego, el valor propio quiere decir que, claro, nosotros estamos haciendo el valor comparado comparando con otras obras, pero la nuestra es la nuestra. Entonces, el valor propio va a ser más a partir de todo eso que tenemos y de lo que dijimos el primer día o el segundo de qué tiene de especial. El valor propio viene de qué tiene de especial, ¿no? Vamos a ver, como la obra hemos dicho que vale tanto, bien, pues ahora, como tiene firma, vamos a hacerle tic, y como tiene documentación, le vamos a hacer tic, y como además es muy atractivo, le vamos a hacer tic. Y eso sería el valor ya de nuestra obra, no de una comparativa de todos los Zurbaranes, sino de nuestro Zurbarán. Y luego está el valor relativo. El valor relativo es el que sabemos que puede pagar alguien. Lo que decíamos el otro día, vale, esto es lo que vale la obra, pero si encuentro al que tiene la pareja, ¿cuánto pagaría el que tiene la pareja por él? O si encuentro al descendiente de esta señora del retrato, ¿cuánto pagaría ese descendiente? Es relativo, no vale eso. Yo he vendido cuadros que eran la bisabuela de alguien, que era un cuadro que era una castaña, que nadie lo hubiera querido, pero es que era su bisabuela. Entonces, eso es relativo, completamente. El que lo quiere por un motivo que no es objetivo, que no es su valor real, no es su valor propio, es algo relativo. Yo normalmente cuando tenía una obra ya estudiada, bueno, todo esto volvemos a lo mismo, no para las obras de 300 euros, porque es que no da la vida para todo eso, entonces tiene que ser para obras que ya tengan un valor. Yo me hacía una composición de a quién le puede interesar, empezaba a estudiar a quién se lo iba a vender.
porque además en subastas, cuando yo empecé se vendía todo solo. Yo empecé en subastas en el año 97. Fue los últimos 90, que aquello fue una locura, el cambio al euro, que fue otra locura, se vendía todo. Tú sacabas el catálogo, montabas la exposición y no tenías que hacer nada. Llegaba el día de la subasta y estaba todo pujado y decías, oye, pues qué alegría, ¿no? Pero luego llegaron las vacas flacas, y cuando llegaron las vacas flacas había que vender a pico y pala, pico y pala, pico y pala. Y es, coge teléfono y llama. ¿Has visto el catálogo? ¿Has visto la obra? ¿Has visto esto? Y ahí es muy importante enfocar bien, porque si a una persona le llamas 70 veces para ofrecerle 70 cuadros que no tienen nada que ver con él, es que ya no viene a verlos, es que ya le da igual lo que le estés contando. Tienes que enfocar muy bien y saber que se lo estás ofreciendo a alguien que por lo menos le va a parecer interesante. A lo mejor no lo compra, pero por lo menos va a entender por qué se lo estás ofreciendo a él. Entonces eso es muy importante también, bueno, conocer a los clientes y tener como en la cabeza qué es lo que compra cada uno, qué es lo que le interesa a cada uno. Bueno, pues es que a este le interesan los retratos, a este le gustan los cuadros feos, porque es que hay gente a la que le gustan los cuadros feos. Esta colecciona perritos, este no sé qué, y con eso vas enfocado. Tengo un perrito para ti. Viene a verlo, a lo mejor ese perrito no es su perrito, pero dice, muchas gracias por avisarme por el perrito. Cuando hay otro perrito, avísame. O sea, que es que al final eso es así, la gente compra una cosa pero no puedes llamar sin ton ni son, porque al final no te vienen. Yo, claro, en mi caso, yo he trabajado en subastas en el mercado, luego trabajé, pero comprando para alguien que era completamente distinto, pero cuando trabajé en el mercado, yo me hacía mi lista, esto le puede interesar a tal porque hay un perrito, a tal porque es no sé qué, y entonces les llamaba y les enseñaba y no sé qué, pero midiendo mucho, llamar realmente cuando tiene interés, y luego pues lo demás, una vez que lo has catalogado bien y que lo has colocado bien, pues intentar que se defienda solo, ¿no? Y cuando dices que les llaman es porque, yo que soy totalmente profana del tema, es porque a lo mejor esa gente, o sea, tú se lo ofreces a ellos, por así decirlo, como, no en exclusiva, pero como antes de que estén en la subasta. No, en la subasta. A ver, la subasta tiene que estar vendida antes de que empiece la puja. Yo os cuento cómo funciona la subasta. Bueno, ahora vamos, sí, os lo voy a contar ahora y luego vamos a ver qué factores influyen en el valor. En la subasta, a ti te llama gente durante un periodo, nosotros hacíamos subastas cada 2 meses. Bueno, pues te llama gente para hacer sus tasaciones de sus casas, de sus cosas, o te traen cosas o te mandan fotos de lo que quieren vender. Y tú con eso vas consiguiendo un conjunto de obras que son las que vas a presentar en la próxima subasta, que ahora estamos en mayo, la próxima subasta es en junio. Vamos un poco justos ya de tiempo. Entonces, vas preparando esa subasta, lo que vas a meter en junio, ¿vale? Cuando llega junio nunca tienes lo suficiente. Yo normalmente tenía que tener $500.000 euros por subasta. Cuando faltaba una semana decía yo, ¿de dónde voy a sacar los 100.000 euros que me faltan? Bueno, pues también cogías tus tasaciones antiguas de hace un año, de hace 2 años, y les llamaba. Oye, que aquello que no, porque hay gente que tú le haces la tasación y finalmente no se decide. Y entonces le llama. Oye, aquello que tenías, ¿no te interesaría venderlo ahora? Porque, claro, también sin ton ni son, no. Porque resulta que ahora los angelitos pelirrojos se están vendiendo muy bien. Y me acuerdo que tú tenías uno. Vale, pues sí. Entonces, finalmente, pues consigues ya esos 100.000 euros que te faltan. No sé cómo siempre milagrosamente se conseguía, pero bueno, se conseguía a costa de que uno se deja la vida. O sea, es como que yo nunca estaba más delgada que cuando trabajaba en subastas. Entonces, tú ya entregas el catálogo, todo ya en plazo, tienes que mandar a la imprenta las fotos, las catalogaciones, todo eso. Y la exposición se abre, por ejemplo, el día 1 y el día 15 es la subasta, ¿no? 2 semanas más o menos de exposición. Tú has mandado el catálogo el día 1, lo has mandado antes para que esté el día 1 en casa de la gente. Tú tienes esos 15 días para vender la subasta. El día de la subasta tiene que estar vendido. Entonces, tú les llamas como si fueran tu único cliente. A lo mejor estás llamando a 6 para la misma cosa, porque de eso se trata en la subasta, de que suba, de que pujen. Entonces,
Tú le llamas a uno y le dices, este es para ti, es que te está esperando, lleva tu nombre. Y luego le llamas al otro y le dices exactamente lo mismo. No, bueno, todo eso tiene sus trucos. No, además nunca se lo dirían, en general. Entonces ya llega la subasta y tú tendrías que tenerlo todo vendido. Tienes un número de pujas porque el cliente puede pujar por escrito, por teléfono o en sala. Los que pujan por escrito han dejado una oferta antes de la subasta que tú ya lo sabes y dices, uy, qué bien, este está cubierto, este tiene no sé cuánto, fenomenal. Luego hay los que te han dejado el teléfono, que esos te dejan un número y tú les tienes que llamar en vivo durante la subasta. Y luego los que vienen a sala, que esos nunca sabes lo que va a pasar, lo que van a hacer. Entonces, claro, tú has estado ofreciéndole a mucha gente, pero cuando llega el día de la subasta tienes una parte pujada por escrito, algunos teléfonos de gente que quiere que le llames, que supuestamente, salvo que se le caiga el avión, van a pujar, y un montón de cosas sin pujar. Cosas que tú has visto que había interés, que había tal. Entonces, claro, cuando le ves que entra por la puerta, dices, ahí viene a pujar eso. Durante la subasta, pues yo estaba normalmente siempre al teléfono. En el teléfono, por ejemplo, nunca dicen nada a sus amigos, es que no lo dicen, pero en el teléfono te preguntaban, ¿quién está pujando contra mí? Y tú le decías, es que no te lo puedo decir, porque esto es confidencial, pero le conoces. Esa era la garantía de que iba a subir. No te puedo decir quién es, pero le conoces. O sea que eso de que se lo cuenten, no se lo cuentan. No se lo cuentan porque si han visto algo que les interesa, se callan para no tener competición. Es que claro, si se lo cuentan los amigos, el amigo va y puja contra ellos y sube. Bueno, amigo o conocido o lo que sea, no se lo cuentan. No se lo cuentan. Buenos son los compradores. Además hay eso. Luego hay cada tipo de comprador. Hay gente que es muy fría, hay gente que es completamente ludópata. Y es divertido, la verdad, que lo de la subasta. Claro. Las demandas pues no son mayores de lo que... Entonces, ¿cómo negociar? Pues mira, yo con los que me dejan la obra son para mí máximo respeto, porque en las subastas vivimos de ellos. O sea, lo importante en la subasta es tener la obra, porque el cliente llega, al final el comprador llega. Lo difícil, por lo que nos matamos entre salas, es por conseguirla. Entonces, máximo respeto para el propietario. Cuando vienen con ideas locas, directamente les digo que no. Claro, con una idea loca, o sea, una obra que tú piensas que vale 50.000 y te dice que lo quiere sacar en 300.000, pues mira, es que va a ser que no. Es que va a ser que no, porque ¿hacemos el ridículo los dos o lo haces tú solo? O sea, no, es que no podemos hacer nada. Claro, si te dice que quiere 60, pues ahí ya te lo piensas, porque es que entre 50 y 60 hay dos pujas. Es que son dos pujas. Si consigues sacar una puja al teléfono y otra que te den en la sala, ya está. Entonces ahí sí que... pero bueno, yo si es loca, no. Si es un poquito por encima y luego, bueno, claro, hay vendidos. Es que hay cosas que no se venden. Ahí cuando es un poquito, tienes la ventaja de que tú le has dicho, mira, yo no lo sacaría en 60, yo lo sacaría en 50. No. Bueno, venga, te lo saco en 60. No se vende y ahí le puedes decir, mira, es que nos hemos pasado. Si lo hubiéramos sacado en 50 y a lo mejor ahí hay una oferta después de la subasta y consigues venderlo. Pero yo si es una cosa descabellada, no, directamente no la saco. Directamente no. ¿Por qué? ¿Qué porcentaje se lleva a la casa de subasta? Pues depende de las salas. Nosotros era más o menos el 15 al vendedor y el 15 al comprador. Sí. Sí, pero bueno, hay muchísimo trabajo detrás, ¿eh? Y todas las tasaciones que haces que luego no se venden. Porque echan para atrás Muchísimas. todo ese tiempo de trabajo. Claro, o sea, lo que pasa es que ahí sí que hay una competición entre salas, porque normalmente ninguna sala cobra las tasaciones. Entonces, si tú las cobras, ya sales a jugar con desventaja, porque lo que te interesa es que te abran las puertas de la casa. Luego ya le convencerás, pero vamos a ver lo que hay. Eso es lo más importante. Entonces, tú tienes que
que no cobrar si los demás no cobran. Lo que pasa es que sí que es verdad que es una cantidad, porque vamos a decir que de lo que tasas, pues entra el 30%. Por eso puedes luego tirar de cosas antiguas, aunque bueno, a veces tiras y a veces lo ves pasar por delante en un catálogo de Christie's y dices adiós. Yo te lo taso, te doy un precio, tú si eres cuico te vas a otra, dices, oye, esto vale tanto. Y quiero no sé qué. Bueno, porque yo claro, sé que- eso es el mundo del, o sea, quiero decir que es así, lo puedes ver en otro sitio. Al final es una competencia, entonces, bueno, pues al final se lo lleva en general. A ver, con Christie's y con Sotheby's no podemos competir. La realidad, no se puede competir con ellos, porque no se puede. La única posibilidad de competir con ellos es, que ahora hablaremos del tema de permisos de exportación, Pero si es una nacional, de lo que se trata, estamos en igualdad de condiciones, y de lo que se trata es de generar más confianza y más sensación de que sabes lo que tienes entre manos. Cuando pierdes, bueno, muchas veces no, muchas veces lo pierdes pues por lo que sea, pero a veces lo pierdes por eso, pues porque no has estado suficientemente competente. Y a veces lo consigues porque has estado muy competente. O sea que... Y una pregunta, ahora mismo se está viendo que los festivales están bajando bastante, que hay muchos lotes que están quedando desiertos, se están viendo que hay muchos compradores que están haciendo una contraoferta una vez que el lote está desierto, y se les admite. A ver, yo ya no estoy en subasta, ¿vale? Pero supongo que sí, supongo que sí. ¿Qué ocurre? Para mí, lo que hablábamos ayer, para mí es un error tirar los precios de esa manera, es un error. Pero ahora, claro, hay una especie de guerra entre salas a ver quién lo ofrece más barato. Es que, y sobre todo en los muebles es sangrante, pero en la pintura también. Yo creo que es un error. Yo creo que si los profesionales no defendemos lo que tenemos entre manos, es que nos cargamos el mercado. Yo creo que hay que creer en lo que tienes, y si solamente hay 20 compradores, pues vamos a ver si intentamos conseguir 20 más, o sea, convencer a 20 más que esto merece la pena, entusiasmar a 20 más, pero en plan de, venga, lo voy a poner muy, muy barato y ahí me lo quito. Pero, por ejemplo, yo sí que he notado que hay ya gente, relativamente joven, de 20 y tantos, 30 años, que en vez de comprarse un mueble de Ikea, lo están comprando en subasta. Bueno, claro. Hay una gran demanda ahora mismo de gente joven. Claro, porque es muy barato. Porque es muy barato. Bueno, y luego también hay modas, o sea, que eso ha pasado en todo momento. O sea, hay cosas que se ponen de moda, cosas que se quitan de moda. Entonces tú tienes que estar un poco atento a lo que está más de moda para intentar que sea eso lo que te lleves tú, pero también, bueno, pues defender las cosas que a lo mejor no están tan de moda. Porque yo creo que si no lo defendemos nosotros, no lo va a hacer nadie. Y el cliente, si tú le justificas por qué una cosa tiene un precio, generalmente responde. Y luego el cliente existe, lo que pasa es que a veces lo tienes que buscar, es que a veces a lo mejor antes el cliente, pues eso, estaba en Pamplona o estaba en Valladolid y a lo mejor ahora está en México o en Singapur, lo tienes que buscar. Lo que os iba a decir, permisos de exportación y todo eso. El Ministerio de Cultura, que esto no sé si lo sabéis, por si acaso os lo cuento, tiene una serie de normas que están para protección del patrimonio, y son, primero, el control sobre la exportación. Para tú exportar una obra de pintura antigua tienes que pedir un permiso de exportación, y ese permiso de exportación te lo tienen que autorizar. Para pedir el permiso de exportación tú pones una tasación en el precio. La exportación puede ser temporal o definitiva. Si es temporal no pasa nada porque es para ir y volver, para una exposición o lo que sea. El problema es cuando es definitiva. Cuando es definitiva tú tienes que poner una tasación, y esa tasación funciona como oferta firme de venta al Estado. Eso es porque hay gente muy lista que, como tienes que pagar unas tasas sobre la tasación, dicen, pues mira, voy a poner este Goya en 6.000 euros y así pago pocas tasas. Ya lo has visto.
se lo ha quedado el Estado porque es una oferta firme de compra al Estado. Luego, el Estado tiene también el derecho de tanteo y retracto, que quiere decir que el Estado puede comprar en subasta al mismo precio que el adjudicatario, que el postor que se lo ha adjudicado a golpe de martillo, pero sin pujar. Esto es una cosa que los extranjeros no entienden, lógicamente. Yo también entiendo que no lo entiendan, porque hay un señor que está pujando contigo al teléfono y finalmente consigue derrotar a todos sus competidores y se lo acaba de llevar en 30.000 euros. Y dices, ah, muy bien, se lo ha quedado entre... No, perdón, el Estado, porque el Estado levanta la manica en la subasta en ese momento. El Estado acaba de ejercer el derecho de tanteo. ¿Cómo que el derecho de tanteo? Sí, quiere decir que se lo queda el Estado. Esto que usted ha pujado hasta 30.000, se lo está quedando el Estado en 30.000. Ah, no, pero espere, que yo sigo. Quiero dar 35.000. No, es que ya se ha adjudicado, ¿no? Pero es que yo doy más. Yo quiero dar hasta 60.000. Ya, es que no puedo darlo. O sea, el Estado se lo queda en el precio en el que se lo hubiera quedado esta persona. Pero ellos no lo entienden porque ellos a ese precio seguirían subiendo. Y el retracto es lo mismo, pero para ventas que no han sido en subasta, que ha sido venta privada y no lo has contado, y entonces puede ser, pasado el tiempo, que tienes que deshacer la venta y el Estado se subroga en la posición del comprador. Y luego tiene la posibilidad de declarar inexportable o de declarar BIC. Declarar inexportable es que no lo dejan salir de España, y declarar BIC es bien de interés cultural, que además de no poder salir de España, tiene también un montón de limitaciones, no lo puedes restaurar sin permiso, no lo puedes mover, tienes que comunicar de dónde está y todo. Y bueno, pues todo eso, todas esas cosas. ¿Las comunidades también tienen ese...? Sí, pero las comunidades lo tienen, pero por lo menos en Madrid, que es donde yo he trabajado, no lo usan. A mí nunca me ha hecho la comunidad nada de eso. El Estado, todo el rato. La comunidad, el Ministerio de Cultura sí, pero la comunidad no. Yo no sé si es que lo hacen a través, al estar allí, a través del Ministerio. ¿Perdón? Ah. ¿Cómo? Perdona, que no te he entendido. Aquí tenemos un bien inexportable. Ah. El Ministerio de Cultura hubo un retrato de Van der Sane, que un privado quiso vender, y fue inexportable y además nos obligaron a hacer BIC. Eso es. Y el cuadro está aquí. Claro. Es que además los BIC tienes mucha complicación para moverlo incluso. Y para restaurarlo y para venderlo. Tienes que, aunque lo vendas dentro del territorio nacional, tienes que comunicarlo también. Van der Hamen, has dicho. Eso fue lo que hicieron también con el cuadro que hablabas ayer de Caravaggio, supongo que era Caravaggio. Eso es.